Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí de nuevo, listos para una nueva aventura. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo de una de las actrices turcas más queridas y radiantes, Demet Özdemir. Pero no solo vamos a hablar de su carrera, sino que vamos a desentrañar ese brillo especial que la caracteriza. Vamos a descubrir juntos el secreto detrás de su explosión de felicidad, ese aura positiva que la envuelve y que la hace tan irresistible. Así que si eres fan de Demet, si te interesa el mundo del espectáculo turco, o simplemente si buscas inspiración para encontrar tu propia chispa y contagiar alegría, este es tu vídeo. Prepárense un cafecito, relájense y acompáñenme en este viaje lleno de luz y positivismo. Y antes de que empecemos a desvelar los secretos de Demet, quiero recordarles algo súper importante: no olviden suscribirse al canal. Si les gusta este tipo de contenido, si quieren seguir descubriendo más sobre sus celebridades favoritas y si quieren ser parte de esta increíble comunidad, suscríbanse ahora mismo. Así no se perderán ni un solo vídeo y podrán ser los primeros en enterarse de todas las novedades. Ahora sí, vamos a empezar. Demet Özdemir, ese nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento turco, pero ¿qué es lo que la hace tan especial? No es solo su talento actoral, que es innegable, ni su belleza natural, que deslumbra en cada aparición. Hay algo más, algo que emana de su interior y que se refleja en su sonrisa contagiosa, una explosión de felicidad genuina. Una felicidad que como un faro en la noche ilumina no solo su camino, sino también el de aquellos que la observan y la admiran. Y esa felicidad, mis amigos, no es algo que simplemente apareció de la noche a la mañana. No es un golpe de suerte ni un regalo divino. Es el resultado de un trabajo interno constante, de una mentalidad positiva y de una serie de hábitos que la ayudan a mantenerse centrada y feliz. Es un proceso continuo de autodescubrimiento, aceptación y crecimiento personal. Así que vamos a desgranar esos secretos, a analizar esos pilares que sostienen su brillo. No es magia, es disciplina, consciencia y mucho amor propio. Vamos a adentrarnos en las profundidades de su ser, explorando las raíces de su optimismo y la fuente de su energía. Veremos que detrás de la estrella, hay una mujer que se esfuerza cada día por ser la mejor versión de sí misma. Primero, y esto es crucial, Demet parece tener una conexión muy fuerte consigo misma. Se conoce, se acepta y se respeta. Y esto, señoras y señores, es la base de todo. Cuando uno se quiere tal como es, con sus virtudes y sus defectos, se vuelve mucho más resiliente ante las críticas y las adversidades. Y en un mundo tan expuesto como el del espectáculo, esa fortaleza interior es fundamental. La industria del entretenimiento puede ser cruel, implacable y llena de juicios. Pero cuando tienes una base sólida de amor propio, puedes enfrentar cualquier tormenta con la cabeza en alto y el corazón tranquilo. Demet no intenta ser alguien que no es. Se muestra auténtica, natural y transparente. Y esa autenticidad es lo que la conecta con el público de una manera tan profunda. La gente ve en ella a alguien real, a alguien con quien pueden identificarse, y eso genera una conexión emocional muy fuerte. En un mundo donde las apariencias a menudo lo son todo, la autenticidad de Demet es un soplo de aire fresco. Ella no se esconde detrás de una máscara ni pretende ser perfecta. Se muestra tal como es, con sus imperfecciones y todo, y eso la hace aún más adorable. Otro secreto clave es su actitud positiva. Demet irradia optimismo. Incluso en los momentos difíciles, parece encontrar la manera de enfocarse en lo positivo y de aprender de las experiencias. Y esa actitud, mis amores, es contagiosa. Estar cerca de personas positivas nos levanta el ánimo, nos inspira y nos ayuda a ver la vida con una perspectiva más optimista. La positividad no es simplemente una actitud, es una forma de vida. Es elegir ver la belleza en el mundo, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Es creer en ti mismo y en tu capacidad para superar cualquier obstáculo. Pero no se trata solo de ser positiva por fuera. Demet también se cuida por dentro. Se alimenta de manera saludable, practica ejercicio regularmente y dedica tiempo a actividades que la hacen feliz. Y esto es fundamental para mantener un equilibrio físico y emocional. El cuerpo y la mente están intrínsecamente conectados. Cuando te cuidas físicamente te sientes mejor mentalmente y viceversa. La alimentación saludable, el ejercicio regular y el descanso adecuado son esenciales para mantener un buen estado de ánimo y una perspectiva positiva.
No podemos olvidar su pasión por el baile. Desde muy joven, Demet ha estado ligada al mundo de la danza, y esta disciplina no solo le ha aportado una excelente forma física, sino que también le ha enseñado la importancia de la constancia, la disciplina y el trabajo en equipo. Además, bailar es una excelente forma de liberar endorfinas, las hormonas de la felicidad, y de expresar emociones a través del movimiento. La danza es una forma de arte que permite a las personas conectar con sus emociones y expresarlas de una manera creativa y liberadora. Es una forma de terapia, una forma de ejercicio y una forma de diversión. También es importante destacar su conexión con sus fans. Demet siempre se muestra agradecida por el apoyo que recibe y se esfuerza por mantener una relación cercana y sincera con sus seguidores. Interactúa con ellos en las redes sociales, responde a sus mensajes y comparte momentos de su vida personal y profesional. Y ese gesto de cercanía y agradecimiento es muy valorado por sus fans, que se sienten parte de su éxito. Los fans son el corazón y el alma de cualquier artista. Son ellos quienes apoyan, animan y celebran cada logro. Demet lo sabe y se esfuerza por mantener una conexión genuina con ellos, haciéndolos sentir valorados y apreciados. Otro aspecto fundamental en la vida de Demet es su familia y sus amigos. Ella siempre ha destacado la importancia de rodearse de personas que la quieren, la apoyan y la hacen sentir bien. Y es que el amor y el apoyo de nuestros seres queridos son un pilar fundamental para nuestra felicidad y bienestar. La familia y los amigos son nuestra red de apoyo, nuestro refugio seguro. Son las personas que nos aman incondicionalmente, que nos animan a seguir adelante y que nos ayudan a superar los momentos difíciles. Además, Demet no se conforma con el éxito profesional. Ella también se preocupa por causas sociales y apoya a organizaciones benéficas que trabajan por un mundo mejor. Y esa conciencia social, ese compromiso con los demás, la hace aún más admirable. El éxito profesional es importante, pero no lo es todo. Ayudar a los demás, contribuir a un mundo mejor y defender causas justas le da un sentido más profundo a la vida y la llena de satisfacción. Pero ¿cómo podemos aplicar estos secretos a nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos cultivar nuestra propia explosión de felicidad? No se trata de copiar a Demet, sino de inspirarnos en su ejemplo y adaptar sus secretos a nuestra propia realidad. Cada persona es única y tiene su propio camino hacia la felicidad. Primero, debemos empezar por aceptarnos tal como somos. Reconocer nuestras virtudes y trabajar en nuestros defectos, pero sin juzgarnos ni castigarnos. Amarnos a nosotros mismos es el primer paso para ser felices. La autoaceptación es un proceso continuo que requiere paciencia, compasión y honestidad. Se trata de reconocer nuestras fortalezas y debilidades, de aprender de nuestros errores y de celebrar nuestros logros. Luego debemos cultivar una actitud positiva. Enfocarnos en lo bueno, aprender de lo malo y mantener la esperanza incluso en los momentos difíciles. La actitud es una elección, y podemos elegir ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. La positividad no es negar los problemas, sino enfrentarlos con una mentalidad constructiva. Se trata de buscar soluciones en lugar de lamentarse, de aprender de las experiencias negativas y de mantener la esperanza en un futuro mejor. También es importante cuidarnos física y emocionalmente. Alimentarnos de manera saludable, practicar ejercicio regularmente, dormir lo suficiente y dedicar tiempo a actividades que nos hagan felices. El autocuidado es fundamental para mantener un equilibrio en nuestra vida. El autocuidado no es egoísmo, es una necesidad. Para poder cuidar de los demás, primero debemos cuidarnos a nosotros mismos. Esto implica prestar atención a nuestras necesidades físicas, emocionales y espirituales, y dedicar tiempo a actividades que nos hagan sentir bien. Debemos rodearnos de personas positivas y que nos quieran. Alejarnos de las personas tóxicas y buscar el apoyo de nuestros seres queridos. El amor y el apoyo social son esenciales para nuestra felicidad. Las relaciones son fundamentales para nuestra felicidad y bienestar. Rodearnos de personas que nos aman, nos apoyan y nos hacen sentir bien es esencial para mantener una actitud positiva y superar los momentos difíciles. Y por último, debemos buscar un propósito en la vida. Algo que nos motive, que nos inspire y que nos haga sentir que estamos contribuyendo a algo más grande que nosotros mismos. Ya sea ayudar a los demás, defender una causa social o simplemente perseguir nuestros sueños, tener un propósito nos da un sentido a nuestra existencia. Un propósito en la vida nos da dirección, motivación y significado.
Nos ayuda a levantarnos cada mañana con energía y entusiasmo, y nos da la fuerza para superar los obstáculos. La explosión de felicidad de Demet Özdemir no es un secreto guardado bajo llave, sino una combinación de actitudes, hábitos y elecciones que cualquiera puede adoptar. Se trata de amarse a uno mismo, cultivar la positividad, cuidar el cuerpo y la mente, rodearse de amor y encontrar un propósito. Se trata de vivir una vida auténtica, plena y significativa. En resumen, hemos visto cómo Demet Özdemir, más allá de su innegable talento y belleza, ha construido una vida llena de alegría y brillo. Analizamos su autenticidad, su actitud positiva, su pasión por el baile, su conexión con sus fans, su apoyo familiar y su compromiso social. También reflexionamos sobre cómo podemos aplicar estos secretos a nuestras propias vidas para cultivar nuestra propia explosión de felicidad. Hemos descubierto que la felicidad no es un destino, sino un camino que se construye día a día con esfuerzo, dedicación y amor propio. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí compartirlo con ustedes. Espero que hayan encontrado inspiración y motivación para buscar su propia explosión de felicidad. Recuerden que la felicidad está dentro de cada uno de nosotros, esperando a ser descubierta y cultivada. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Cuál de los secretos de Demet les pareció más interesante? ¿Qué otros aspectos de su vida les gustaría que analizáramos en futuros vídeos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que les guste y les sea útil. Y antes de despedirme, quiero recordarles que la felicidad es una elección. Es un camino que se construye día a día, con pequeños gestos, con actitudes positivas y con mucho amor propio. No se rindan nunca en su búsqueda de la felicidad. Ustedes se lo merecen. Recuerden que son valiosos, únicos y capaces de lograr todo lo que se propongan. Y como siempre, quiero agradecerles de corazón por ver el vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Gracias, gracias, gracias. Su apoyo me llena de alegría, y me da la energía para seguir adelante con este proyecto. Ahora sí, mis amores, llegó el momento de despedirnos. Pero antes no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también puedan descubrir los secretos de Demet, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los espero en el próximo vídeo. Muchos besos y abrazos. Adiós. No se olviden de sonreír y de disfrutar cada momento de sus vidas. Los quiero mucho. Hasta la próxima.